disponible para la prueba de sonido que estamos haciendo. Ok. Ahora creo que lo escuchamos más claro y por suerte el ruido de audio se fue. No sé, Diana, ¿tú cómo lo escuchas? ¿Y se escucha? ¿Cómo se ve? Ya digo que veo cuando se ve, pero vamos a echar para atrás y vemos todo porque vamos a poner el plano que nos están pidiendo y después el chicharrón va a ser para mí. Silencio. Me voy a terminar agua fría. Es fácil la solución. Claro, que sea. Está mandando por mi micrófono. Es porque tiene retorno ahí. Claro, estoy disponible para lo que digan. Hay eco. Ya parece que la prueba Hay eco. está solucionada. ¿Tienen que ir para allá? Vale, por lo que es. Ya. ¿Ahora cómo escuchan? Sí, está todo perfecto. Doctor Vargas, ahí lo escuchamos mucho más claro. Creo que ya quedamos así, ¿le parece? Me parece perfecto. Hola Lucas, habla Héctor Flores. Hay rebote de sonido, están conectadas dos máquinas. Pero cuando voy a hablar yo, vamos a quitar el sonido. Tienen que bajar el volumen de las bocinas, porque hace que se regrese el sonido y se escuche con eco. Las bocinas tienen que estar totalmente depende de lo que se dice. Desactivadas. Eso yo aquí, porque se está devolviendo. Cierras la bocina. ¿Cuál bocina? Ya, las bocinas son los canales. Ah, ok. Está hablando. Cierren las bocinas. Doctor, hable. ¿Puedo hablar con ningún problema? ¿Cómo me escuchan? Confírmeme. La tengo que cerrar yo. Ya, ahora sí. Yura, se te escucha mejor a vos que al doctor. Sí, ¿verdad? Me dice que se me escucha a mí mejor. Yuranis, ¿tú me escuchas a mí? Hablo de doctor. Claro que sí, estoy disponible. 1, 2, 3, prueba, confirmen cómo lo están recibiendo. La teoría es tuya. La teoría es tuya. Se escucha mi teclado, entonces yo me desconecto, ¿ok? Me voy a desconectar. Porque tenemos dos cuentas. ¿Aló? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Aló? Buenos días, ¿me escuchan? Es esto. Bueno, ¿aló? Oye, ¿no me escuchas tú a mí? Vale. Héctor, nosotros te escuchamos claro. El problema es con la computadora del doctor. No, lo entiendo perfecto. Lo que sucede es que tienen dos computadoras, bueno, ya ahora solamente una, y la que se escuchaba parece que la que desconectaron. A ver, doctor Vargas, ¿nos escucha? Perfectamente. Ah, ok, ya con eso lo dejamos. Solamente, doctor Vargas, te pedimos de favor se acerque muchísimo al micrófono y hable lo más fuerte que pueda porque lo escuchamos muy lejano, doctor. Listo, no hay problema. Muchas gracias. Pues son las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Siempre la tecnología nos juega
situaciones a veces complicadas, es todo un reto tecnológico estar transmitiendo de diferentes partes, pero hoy es el Día de la Hispanidad, se celebra el 525 aniversario del descubrimiento de América. Esta frase de las aldeas, de aldea global, que fue acuñada hace unos años y desde luego que sigue teniendo validez, hoy por hoy la encuentro con más sentido que nunca cuando recibimos mails y noticias de doctores que están conectados en todos los países en donde las fronteras se rompen. Nos une un idioma, es por eso que hoy festejamos esa situación. Y en la mañana recibí un correo de una doctora que está en India y confundida con los horarios quería conectarse a las conferencias. Espero que pudimos darle las indicaciones correctas y que hoy la tengamos entre la audiencia. Queridas y queridos sidontonautas, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos siempre su confianza y su preferencia. Estamos listos para iniciar ya con la parte ya de las últimas conferencias que tenemos. Empieza la nostalgia, el estrés se empieza un poco a terminar, pero sin relajarnos demasiado, teniendo toda la atención. Y para no robar más tiempo de esta conferencia, vamos a poner un pequeño audiovisual. Inmediatamente nuestros amigos desde Argentina de la compañía Colten, quien es la organizadora de este evento, tomarán los micrófonos. Sean todos y todas bienvenidas, que disfruten esta conferencia. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro 7º Colten School Forum. Les saluda Lucas Beric y junto a Nicolás Sótola y todo el equipo de Colten Latinoamérica nos da mucho gusto recibirlos una vez más en nuestra semana encuentro de escuelas de odontología latinoamericana, que nos gusta considerar como un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Hemos venido de 3 días intensos con 4 conferencias hasta la fecha, con el doctor Sergio Favela desde México, la Universidad Coahuila, el doctor Rafael Montealto en representación de la Universidad Fluminense en Brasil. Luego seguimos con el doctor Abelardo Báez desde Viña, en Chile, cerrando en el día de ayer con el doctor David Lafuente en representación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a esta 5ª conferencia, transmitiendo en vivo en esta oportunidad desde la Universidad Metropolitana, con sede en la hermosa ciudad de Barranquilla, donde tenemos grandes amigos. Estamos felices de tener a la universidad participando por primera vez de nuestro e-forum, y es un honor para Colten presentar al doctor Alfredo Vargas en la conferencia con la que nos va a deleitar sobre criterios para restauración del diente tratado endodónticamente. Le doy la bienvenida, doctor Alfredo, siempre un gusto saludarlo, y le agradecemos ser parte de este e-forum. El auditorio, como todos nosotros, somos todos suyos escuchándolo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Quiero agradecer inicialmente a los amigos de Colten el haberme invitado a esta charla. Estoy en representación de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, en el Caribe colombiano, y voy a traerles hoy una charla que trae muchas de las cosas que yo he trabajado durante los casi 30 años que tengo de ser especialista, y que siempre he tenido como un derrotero el poder dar pautas para el manejo y la selección de cualquier tipo de diente tratado endodónticamente. No es nuevo el conocer que los problemas que se presentan a la pulpa desde la antigüedad eran analizados y evaluados de alguna manera, y siempre, si nosotros leemos un poco sobre la historia, encontramos que los etruscos, los romanos, los griegos, encontraban que había muchos problemas en estos dientes y siempre buscaban la manera de solucionarlos. Quien primera vez se encuentra reportado algún tipo de tratamiento para la restauración de dientes que han sido tratados endodónticamente, se encuentran que los japoneses en la época de Tokunaga hacían restauraciones con madera de boj con el fin de colocar algo dentro de los canales con el fin de restablecer la función perdida debido a la caries o a las fracturas o cualquier tipo de antecedente que pudiera dañar esto. Entonces, a través de esto, se fue tratando de ir mejorando, debido a que estos problemas que presentaba estas maderas es que se podrían, se alteraban y producían un problema aún mayor de lo que tenían inicialmente. Entonces, no fue sino hasta la época de Pierre Fauchard, cuando en su libro inició tratando de fundamentar este tipo de tratamientos. Más adelante, ya con el paso de los tiempos, nos podemos ir reencontrando con diferentes métodos que se utilizaron con el fin de restaurar esto. Para mí, que he sido formado en las épocas aproximadamente de los años 70-80, fue un paradigma la restauración de los dientes tratados endodónticamente, donde siempre tratábamos de restaurarlos con postes colados. Afortunadamente, y abriendo un poco la mente, pues hemos ido cambiando esta perspectiva de solo tratar con postes colados y hemos variado un poco hacia la restauración menos invasiva y menos agresivas. En esta charla voy a tratar de mostrar todo lo que he aprendido y lo que he leído sobre el tema. Es muy común, frecuentemente, las llamadas a nuestro consultorio del paciente
que reporta temprano en la mañana y dice, doctor, tengo un problema, uno de mis dientes se mueve. Enseguida nosotros pensamos, siempre la manera es que eso lo hice yo, no lo hice yo, ¿qué está pasando? Entonces se analiza y se cita al paciente temprano y encontramos una situación como la que vemos en la diapositiva. Una zona tumefacta superior a la parte coronal con variada movilidad del diente y que clínicamente luego de tomarla y retirarla encontramos una gran fractura de la unión entre el diente y la corona. Si analizamos el caso, podemos encontrar que esta fractura se presenta por un mal planeamiento del tratamiento. Este es un diente que ha perdido más de 40-50% del remanente coronal y que fue restaurado inadecuadamente. El objetivo de esta charla es poder guiarnos hacia la consecución de un pronóstico adecuado a largo plazo para todas las restauraciones. Este paciente, incluso el que lo hizo, pudo decir en el momento que te iba a tener éxito, pero no planeó adecuadamente y el pronóstico fue muy a corto plazo un fracaso. Afortunadamente este caso se resolvió de manera adecuada, se hizo un alargamiento coronal, se colocó un poste colado y más tarde se restauró de manera adecuada para la complacencia del paciente. Esta charla la voy a dividir, ahora sí entrando en materia, en 3 o 4 partes. Voy a iniciar básicamente con una terminología para ambientarnos en el tema y luego voy a clarificar cuáles son las características que tiene el diente tratado endodónticamente y luego voy a delimitar cuáles son los tipos de tratamiento que hacemos según el grado de extrusión coronal que tiene el diente y por último voy a hacer unas conclusiones a la charla que estoy presentando. Entonces vamos a iniciar la terminología con los términos que ustedes tienen a continuación. Voy a ir detallando cada uno. Se considera un retenedor intraradicular a toda restauración compuesta de un perno que se localiza dentro del canal, o sea, esa parte le llamamos perno, y está dentro de una raíz preparada, obviamente, luego de un tratamiento endodóntico bien realizado, y que tiene acompañado de él un muñón por fuera, o sea, de donde está la terminación de la corona hacia afuera, y que reemplaza una porción de la corona perdida y que más tarde me va a recibir una corona. Esto fue tomado de Johnson y Dikema, es un libro que no es muy nuevo, pero que el fundamento de la teoría está bastante claro. Normalmente, luego de que encontramos un diente tratado endodónticamente, tenemos que evaluar y en base a un tema que yo les pongo siempre a mis alumnos, es que nosotros debemos formarnos hacia un criterio. Si el profesional tiene un criterio en cada situación clínica, lo va a resolver de manera adecuada. Para este caso, del diente tratado endodónticamente, el criterio que debe tener es saber hasta qué punto podemos hacer cualquier tipo de restauración que vamos a hacer. Así, si es posible, inclinar la balanza hacia el lado de hacer una restauración convencional con resina o amalgama, o si debemos dar el paso y pasar a hacer un muñón con su respectivo perno y corona. Entonces, el criterio que vamos a lograr, o vamos a tratar de lograr al final de esta charla, es que estemos todos en capacidad de definir si hacemos una restauración directa o hacemos una restauración indirecta. Aquí vemos el caso de un diente que tiene unas lesiones bastante pequeñas que no involucran más de 1/3 de la corona, el cual puede ser satisfactoriamente realizado con una restauración directa. Obviamente nada más tenemos una entrada y unas 2 pequeñas superficies proximales, las cuales son restauradas adecuadamente. Y en casos más grandes vamos a tener necesidad de utilizar un perno, sea prefabricado o sea colado, y hacer la realización de un muñón para que más tarde reciba una corona, o por lo menos una restauración que proteja las cúspides. El segundo término sería hablar de pilar. El pilar se entiende todo el diente o implante que sirve de soporte para una prótesis parcial fija, llámese corona o prótesis de 3 unidades en adelante. Esto fue definido inicialmente por Schillingburg en su libro de Fundamentos de Prótesis Fija. En cuanto al poste, que es quizá lo más invasivo que hacemos, es todo aditamento de restauración endoprotésica que se coloca intraradicularmente con el fin de permitir que el muñón se apoye sobre él y que más tarde retenga a la corona. Este poste debe tener unos criterios o unos factores, perdón, para su selección. Primero, debe tener una cantidad de remanente dentario que tenga calidad
y que sea adecuado para restaurar. Yo creo que este es el punto que voy a recalcar más en toda la charla, lo concerniente a cantidad y calidad del remanente dental. Es quien nos dicta prácticamente todo el plan de tratamiento que vamos a hacer. Así, dientes con pobre calidad de remanente dental, debemos siempre pensar en dirigirlo hacia un tratamiento protésico con núcleo y corona o hacia en casos más graves, como ahorita tenemos la clasificación, donde no es posible restaurarlo con ningún tipo de poste, pasar hacia una exodoncia y la colocación de un implante. El segundo punto que tenemos que ver para la selección es la proporción cono-raíz. Es importante la vitalidad posterior del diente, y la relación cono-raíz no es más que la cantidad de diente que está en la parte de la corona clínica que está en relación con la raíz. Esta proporción debe superar la parte que está dentro de la corona a la que estamos restaurando para evitar que el fulcro quede fuera del margen y el diente pueda moverse. El tercer punto que veríamos sería la función oclusal de la pieza antagonista. Es muy importante entender que si yo voy a hacer una restauración de un diente que va a estar ocluyendo contra una prótesis total o que va a estar ocurriendo contra una prótesis removible grado 2 o 1 de Kennedy, es mucho más fácil para mí restaurar un diente que no va a estar sometido a cargas muy fuertes. Entonces, así puedo restaurarlo menos invasivamente o menos agresivamente del caso de que yo tenga que restaurarlo contra porcelana o contra metal o incluso contra diente natural. Esto me va a dictar una pauta importante. Todo esto debe ser analizado debidamente en cada caso. En cuanto a la posición del diente en la boca, no es lo mismo trabajar dientes posteriores, en donde las fuerzas oclusales son mayores en la medida que se hacen más posteriores debido a la fuerza masticatoria que está en la parte posterior, a los dientes anteriores que reciben menos fuerza y las fuerzas son más laterales, inclusive axiales. En cuanto a la longitud y el ancho de la raíz, básicamente me sirve para verificar la cantidad de resistencia que tiene el diente a las fuerzas que estoy aplicando. El otro punto importante, la curvatura de la raíz. La curvatura de la raíz se hace importante cuando yo tengo que hacer postes que necesiten, dientes que necesiten soporte con postes. ¿Qué me pasa con esto? Cuando las curvaturas son muy cervicales, no me permite profundizar mucho en la obturación del canal, haciendo que estos postes queden con una ubicación muy cervical, predisponiendo el diente a la fractura, dando el fulcrum demasiado cervical. En cuanto al efecto férula, es tan importante que ahorita hacemos una conversación sobre esto, que es el que brinda a largo plazo el agarre o impedir que más tarde se fracture por fuerzas verticales. En cuanto al muñón o núcleo, se considera el muñón a toda parte que reemplaza una parte del diente perdida por caries, fractura y que más tarde va a retener la corona final. Estos tipos de muñones hay varios. Hay directos, los que hacemos con resina, amalgama o ionómero, y los que hacemos de manera indirecta, que precisan de una impresión o un colado, los cuales se realizan en diferentes materiales, ya sean metálicos, ya sean cerámicos, en fin, de diferente manera. En cuanto a la reconstrucción o complementación, se considera complementación cuando la cantidad de remanente dental que encontramos es suficiente para pensar que no tenemos que tomar el canal radicular para reforzar o para sostener el muñón que estamos haciendo. Aquí vemos una muestra específica de esto. Tenemos dientes que tienen bastante soporte y que solamente con una reconstrucción, ya sea con ionómero, con amalgama o con resina, brinda una adecuada retención al muñón que me va a soportar más tarde una corona. Por último, hablaré un poco de lo que es el efecto férula, que fue descrito por Rosen en 1971, enunciado más tarde por Schillingburg en 1970. Este efecto férula o efecto ferrule no es más que una abrazadera que se va a colocar tanto en los postes como en las coronas. Algunos autores dicen que en los postes no es tan importante, pero yo considero que sí, porque la cantidad de fuerzas que se aplican en el diente, aún transmitidas desde la corona hacia el poste, son tan importantes que pueden en determinado momento producir fractura. Si un poste tiene efecto férula y no tiene, tiene efecto de cuña y no tiene efecto férula, las fuerzas masticatorias que aplicamos en la masticación a la corona pueden en determinado momento producir fracturas. Entonces, ese efecto de abrazadera, que no es más como una cincha que se abraza alrededor de todo el diente,
impidiendo que cuando apliquemos una fuerza vertical o una fuerza masticatoria, esta abrazadera impida que el diente pueda abrirse. Fue Sorensen en el año 1990 quien brindó las pautas para el manejo adecuado de este efecto ferular. Él decía, debemos colocar 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto. La abrazadera debe ser mínimo de este nivel. Debe ser de 360 grados alrededor de toda la superficie dental. Las paredes de esta férula deben ser paralelas a la vía de inserción que estoy utilizando yo en mi preparación. O sea, no deben tener otra vía porque prácticamente no van a poder ser adaptadas. La unión entre el poste y el remanente coronal, lo que llamaríamos en operatoria el borde cabo superficial de mi espigo, debe ser a tope con el fin de que frene la intrusión del poste, produciendo el efecto de cuña que no deseamos. Y todas las preparaciones de efecto férula deben hacerse sobre dentina sana. Si no tenemos dentina sana, debemos prever o buscar la posibilidad de hacer una extrusión ortodóntica o realizar un alargamiento de corona por medios quirúrgicos. Aquí vemos el caso de un diente preparado y donde se nota perfectamente el bisel y el contrabisel, y que más tarde vamos a poder restaurar de manera adecuada produciendo una abrazadera por completa de toda la superficie en 370 grados, como les decía, del diente, y las fuerzas que se apliquen a este diente no van a tener ningún efecto cuña, sino que van a dirigir las fuerzas directamente hacia el eje del diente, que es lo que se busca. Bueno, el segundo punto que voy a tratar es una revisión somera de las características que tiene un diente tratado endodónticamente. Vamos a analizar un poco el remanente dental, vamos a hablar un poco de la evaluación periodontal, vamos a hablar de la evaluación estética y un poco de la biomecánica del remanente dental. Juan y colaboradores en el año 1992 hicieron un estudio donde encontraron que los dientes tratados endodónticamente pierden la vitalidad y la resistencia intrínseca del diente natural, por lo tanto se vuelven más frágiles. Esto hay que tratar de entenderlo. Cuando nosotros de muy jóvenes hacíamos una prueba y que jugábamos tomando un huevo y tratábamos de apretarlo en las dos puntas, hacíamos mucha fuerza, inclusive hacia los más grandes hacían fuerza y no lo podían romper. Entonces, de igual manera, un diente sano está sellado y pretensado. El tratamiento endodóntico de por sí mismo no produce una falla a este nivel, siempre y cuando las lesiones que se presentan más adelante o antes a este tratamiento endodóntico, preparación de cavidades por lesiones cariosas o por cualquier tipo de fractura, van a ir minando la cantidad de remanente, que es la que realmente me va a disminuir la resistencia del diente. Entonces, ellos se vuelven más frágiles determinantemente. La eliminación de la pulpa hace que la colágena se seque, que la dentina se seque, y hay una cantidad de factores que analizaremos más adelante que entenderemos que el diente pierde vitalidad. Pero por sí mismo, el tratamiento endodóntico no hace que el diente sea más susceptible a la fractura. Hay estudios in vitro que dicen que no hay mucha diferencia entre uno y otro. El extrapolar el estudio in vitro en este tipo de dientes hacia la parte clínica es donde no se ha podido lograr un consenso generalizado. Lo digo por mi experiencia. Encuentro mucho más dientes tratados endodónticamente fracturados que dientes que no tienen tratamiento endodóntico. Yo puedo hacer restauraciones inlay en dientes muy destruidos con efecto de cuña y no se me van a fracturar. Pero es más común encontrar específicamente algunos dientes de la cavidad oral, sobre todo los premolares superiores, que se fracturen con más facilidad que el resto de los dientes. Secundariamente, los molares inferiores, los molares superiores tienen un porcentaje de fracturas también importante, pero definitivamente los dientes tratados endodónticamente en mi clínica y en mi vida se han fracturado más que los dientes que están naturales y que no tienen tratamiento endodóntico. Aquí vemos el caso clínico de una restauración en un composite, el cual, si observamos bien, va a tener una disminución, o sea, una preparación que pasa de 1/3 de la distancia que hay entre las cúspides. Cuando nosotros tenemos restauraciones de este tipo, la resistencia del diente durante la preparación hace que se disminuya y que las fuerzas que se apliquen en la masticación, si tiene tratamiento endodóntico, puedan producir casos como este de fractura, que son en muchas de las veces intratables. Qué rico sería que nosotros pudiéramos predecir que mis fracturas fueran todas coronales o que fueran ligeramente subgingivales.
en donde pudiéramos realizar algún tipo de salvamento a estos dientes. Desafortunadamente, las fracturas no tienen un patrón y ellas mismas en el momento deciden hacia dónde van, dejándonos a nosotros solamente el plan de rehabilitarlo o de salvar en el caso que se pueda. Red y colaboradores en 1989 encontraron que los dientes tratados con endodoncia solamente mostraron una disminución de la resistencia escupidia de un 5, algunos autores de un 6 y hasta un 9% se pierde la resistencia, pero cuando fueron sometidos a restauraciones oclusales e incluso oclusoproximales, aumenta progresivamente hasta un 63% cuando tenemos restauraciones mesio-ocluso distal. Entonces, en la medida que estamos entendiendo, podemos clarificar que los dientes per se, endodónticamente, no les produce disminución de la resistencia. Lo que produce disminución de la resistencia es ir eliminando la cantidad de tejido dental que me va a ayudar más tarde para soportarlo. Aquí vemos un clásico restauración en forma de cuña. Yo les aseguro que cualquier persona que haga una restauración en resina, aún con métodos adhesivos, este diente más tarde se va a fracturar. No estoy clarificando, yo siempre pongo y les comento a mis 15 días, puede ser 2 meses. Lo que sí es que es un diente que si no está restaurado adecuadamente, mínimo, con una protección de las cúspides, vamos a tener una fractura de ese diente más tarde, más temprano. De pronto, la luz de Dios los ilumine, pero eso no es muy fácil en la realidad. La realidad es que tiende a fracturarse el diente tratado endodónticamente con un efecto de cuña de este tamaño. ¿Cuál es la etiología de todo esto? Hemos conversado un poquitico, pero Rosen y Heffer y colaboradores estudiaron y encontraron que había una disminución de la hidratación de la dentina. ¿Qué pasa con esto? El diente se seca, la colágena se seca y esto pierde vitalidad. Pero no es realmente esto lo que produce el problema. La gran pérdida de estructura dental, como hemos hablado repetidamente, la caries extensa mutilante y la preparación biomecánica, muchas veces el endodoncista no puede ingresar adecuadamente como quisiéramos, que entrara totalmente perpendicular, que hacer una apertura mínima será lo ideal. Tienen que eliminar mayor cantidad de estructura dental con el fin de tener un adecuado acceso a la entrada de los conductos. Entonces, esto hace que se pierda gran cantidad de estructura dental y que se disminuya la resistencia del diente. Entonces, como etiología, no solamente damos la pérdida de hidratación y la resequedad del diente, sino también la preparación biomecánica. Como el tercer punto, los nociceptores que se encuentran dentro de la pulpa y que se encuentran en el alimento periodontal acompañando la resistencia del diente hace que nosotros tengamos que forzar mucho más, hacer más fuerza sobre los dientes con el fin de detectar que estamos haciendo una masticación. Entonces se pierde la sensibilidad del diente y hacemos más fuerza de lo normal. Y tenemos que el ligamento periodontal se anquilosa, esto va a aumentar la cantidad de fuerza que apliquemos y predisponer un poco el diente a la fractura. Todos estos en conjunto hacen que el diente más tarde o más temprano se pueda fracturar, se pueda. ¿Cuáles son las condiciones ideales que debe tener un diente tratado endodónticamente? Bueno, inicialmente debe tener un sellado apical. Esto es hasta cierto punto posible si nosotros hacemos un examen radiográfico, pero recuerden que la radiografía nos da una imagen bidimensional y el diente desafortunadamente tiene una imagen tridimensional. Entonces nos sirve como referencia que radiográficamente tengamos un buen sellado apical, que el paciente nos diga o que nosotros encontremos en la evaluación clínica que tengamos ausencia de patología. Además, que no tenga sensibilidad a la presión, que el paciente, o cuando al ser palpado, no tenga ninguna sensibilidad a la presión, que no haya presencia de ningún exudado purulento o fístula, que no tenga sensibilidad apical. El paciente refiere normalmente que sufre de un problema en la zona apical, que no haya inflamación presente en el periápice o incluso en la zona cervical de la silla del paciente, y lo más importante, que no haya una imagen radiográfica de patología. Sumando todo esto, nosotros podemos dar el check a decir, podemos hacer una restauración de un diente tratado endodónticamente. Otro punto importante es la evaluación periodontal. Partimos del punto que para rehabilitar cualquier tipo de estructura dental, nosotros tenemos que hacer un análisis periodontal. Es algo que va de escuela.
Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para restaurar un diente tratado endodontológicamente? Primero, que debe estar sano periodontalmente. Debemos evaluar la relación corona-raíz. Si el diente es sospechoso de tener menor proporción de raíz que la de corona clínica, nos pone a dudar y de pronto lo podemos utilizar, pero de pilar secundario, nunca de pilar primario cuando vamos a hacer una restauración protésica, sobre todo de prótesis fija. Debemos evaluar el área de la superficie periodontal, que es la cantidad de tejido dental que está soportado por tejidos de soporte. Háblese ligamento periodontal. Y la configuración de la raíz me da un patrón importante para saber que el diente periodontalmente me va a aceptar la carga que lo voy a aplicar. Todos estos factores me hacen nuevamente dar un visto bueno para la restauración del diente tratado endodontológicamente. Si tenemos alguna duda en alguno de los puntos, debemos utilizar nuestro criterio y nuestro saber para poder determinar si este diente es restaurable o no. En cuanto a la versión estética, hay un gran problema que se presenta frecuentemente en los dientes tratados endodontológicamente, y es que el diente tiende a oscurecerse. Entonces, al oscurecerse, ya no es tan fácil restaurarlo o incluso a veces producirle un aclaramiento. En muchos casos cede, pero hay casos en que no ceden o que el color está tan impactado sobre el esmalte, inclusive y la dentina, que no es posible restaurarlo. Entonces debemos dar un paso adelante con el fin de buscar una estética y buscar la restauración con coronas libres de metal o con coronas de cualquier tipo. Pero para utilizar coronas libres de metal debemos siempre buscar que el sustrato más profundo, háblese del muñón, no tenga un color oscuro. En mi época, y recuerdo hace muchos años, hicimos muchos casos de esto, que trabajamos mucho con postes colados y ya iniciaban las cerámicas libres de metal. Utilizábamos postes colados a los cuales les disminuíamos un poco el grosor, dejando un resalto entre la terminación de la preparación y el poste, y después lo cubríamos con un opacador de porcelana y así lo llevamos y buscamos opacar. Afortunadamente para mí, me siento entre uno de los agradecidos con esto. El advenimiento de los postes estéticos, de los pernos estéticos, ha dado un cambio de que prácticamente nosotros no tenemos que hacer técnicas tan complicadas como las que hacíamos. Entre todos los postes estéticos, se prefiere el de fibra de vidrio por su módulo elástico tan parecido al de la dentina, haciendo que durante la flexión del diente actúe acompasadamente con la dentina, produciendo un efecto como de elástico sobre el mismo diente. En cuanto a los postes cerámicos, que son muy rígidos, pueden tener una tendencia alta hacia la fractura. Los postes de fibra de carbono se comportan muy parecido a los postes de fibra de vidrio, pero tienen un efecto que son un poco menos claros, son un poco más opacos que los de fibra de vidrio, que son los que más translucidez tienen. Si nosotros podemos buscar que la translucidez de mi muñón me ayude al efecto estético, estamos trabajando bajo condiciones ideales. Por último, hablando de la biomecánica del diente remanente, ya hice un poquito de énfasis en esto, pero vamos a hablar un poco de la localización del diente en la arcada. Ahora profundizo un poquitico más. Y algo que quiero recalcar: un diente pilar de prótesis parcial fija o parcial removible nunca debe ser, si sigue siendo odontológicamente tratado, nunca debe ser dejado sin restauración mínimo poste y corona. Si es un pilar de prótesis fija, obligatoriamente debe llevar un poste colado. La experiencia nos dice que los postes prefabricados con demasiado, si es un poste prefabricado con poca pérdida de estructura dental, podemos de pronto pensar en un poste prefabricado, pero si tiene una pérdida moderada o severa, obligatoriamente debemos hacer un poste colado para garantizar que más tarde, que esta prótesis fija, que va a estar sometida a muchas cargas, no se me produzca una fractura o incluso no se cemente mi prótesis luego de entregada. Vamos a hablar un poquito de cada diente en el arco. Los dientes anteriores yo recuerdo una parte que habla la oclusión cuando estudiábamos en la escuela, que hablaba de la oclusión mutuamente protegida. Tenemos que entender esto. La oclusión mutuamente protegida me dice que los dientes posteriores protegen a los anteriores en céntrica y los dientes anteriores, protegen a los posteriores en excursiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos dientes anteriores, el tipo de fuerzas que ellos presentan son fuerzas oblicuas o incluso horizontales. Esto, acompañado del anterior, beneficia que estos dientes no necesitan muchas veces de hacer restauraciones intracanalculares para su restauración.
El grado de extrusión, nuevamente, es un factor importante para definir qué voy a hacer con ese diente. Si tenemos pérdida de las crestas marginales o de las crestas singulares que hablamos en los dientes anteriores, una o dos crestas cervicales, marginales o singulares, debemos por obligación pensar en hacer una restauración que proteja el diente para más tarde. Si tenemos poca cantidad de estructura dental remanente y no es posible hacer el efecto férula, debemos por obligación pensar en hacer un aumento de corona clínica o por lo menos una extrusión ortodóntica. Y en cuanto a la estética, definitivamente la zona anterior es la que más estética brinda y lo que la mayoría de gente va buscando. Yo quiero que mi sonrisa sea agradable. No solo por eso, por vivir bien, sino porque para su persistencia en cuanto al trabajo y al sentirse bien, hace que la persona precise tener una estética adecuada. Los dientes posteriores funcionan de manera diferente. Las fuerzas que se aplican en los dientes posteriores son verticales y compresivas, haciendo énfasis de que la fuerza es tal que va a producir el efecto de cuña que nosotros no queremos. Entonces, ahí tenemos que hablar muy claramente el tipo de poste que vamos a utilizar y el material. En cada caso, ahorita lo veremos más adelante, definiremos qué poste utilizar y qué material utilizar según el grado de extrusión de la corona. Y siempre en los dientes posteriores evaluar la integridad cuspidia. No solo la integridad cuspidia, sino la integridad de las crestas marginales es quien medita. Hay varios autores que dicen que cuando hay tratamiento endodóntico con por lo menos pérdida de una cresta marginal, obliga al restaurador a hacer cobertura de las cúspides. Esto implica una onlay o un núcleo con una corona, cuando sea necesario. ¿Qué tipo de restauración podemos utilizar para estos dientes tratados endodónticamente? Podemos utilizar restauraciones directas o restauraciones indirectas. Las restauraciones indirectas normalmente utilizamos amalgama, la cual se ha utilizado durante más de 100 años con buen éxito. En dientes tratados endodónticos se puede utilizar, ahorita haremos un recuento sobre esto, podemos utilizar resina o podemos hacer un poste prefabricado de colocación directa. Y como restauraciones indirectas podemos hacer una incrustación o un poste colado. Vamos a ver la amalgama. La amalgama ha sido utilizada por más de 100 años con mucho éxito y yo me considero aún un adalid de la amalgama. Me encanta la amalgama, no he visto un material que tenga un comportamiento clínico en boca como la amalgama. Desafortunadamente, el efecto estético que tiene la amalgama es quien lo ha sacado y me considero también uno entre los que ya estoy haciendo muchas menos amalgamas de las que quisiera. Pero es que definitivamente el efecto estético de la amalgama no es agradable. Si existiese un material con las características de la amalgama de un color diente, sería la panacea. Entonces, no siempre utilizo amalgama, incluso hoy en día no utilizo una amalgama para un diente tratado endodónticamente, aún si tengo cantidad de tejido remanente suficiente. Prefiero utilizar una resina compuesta. Las resinas compuestas llegaron para quedarse. Y esto lo digo desde los años 80, 90, que ya las resinas tomaron fuerza. La resina se utiliza cuando tenemos cantidad de remanente dental que permita que ella funcione adecuadamente sin fractura del diente. Este es un caso común donde se hace una pequeña restauración y no hay ni siquiera que hacer ningún tipo de tratamiento más intracanalicular porque la restauración es pequeña. En cuanto a los postes prefabricados, se utilizan tomando una parte del diente como unión y soportando o reteniendo un poste intracanalicularmente. Este caso es bien sencillo, se hace un tratamiento de endodoncia que se observa que está bien sellado, que no tiene ninguna patología y que el diente está bien periodontalmente, tiene buen soporte, la relación con la raíz es buena. Analizamos todos los puntos que vemos y damos el visto bueno para que este diente pueda ser restaurado. ¿Qué hacemos? Vamos inicialmente, hacemos la apertura de la cámara, desobturamos completamente el canal, utilizamos la fresa correspondiente al perno, fabricamos la preparación para el perno, probamos que este sea adecuado, que tenga una adaptación buena a la raíz, recortamos el perno para lograr que llegue a la altura deseada, lo metemos un poquito más y ya en este momento estamos listos para restaurar. Hacemos el grabado ácido convencional, 15 segundos, de pronto un poquito más si el diente tiene un tratamiento endodóntico de mucho tiempo, se hace un lavado, se seca completamente el conducto, se hace el sistema de unión, se debe utilizar por obligación sistema de unión que tengan dual, o en el caso de los que son autograbables, no necesitamos hacer sino este. Se hace la colocación, inyección del material cementante
dentro del canal, se introduce completamente el perno a su sitio, se reconstruye y luego se hace la toma de la impresión, preparación de la corona, se hace método de unión adhesiva y se entrega la corona en problema. En cuanto a las restauraciones indirectas, hablaremos un poco de las incrustaciones, de lo cual yo pondría sobre el inlay una cruz. No podemos realizar restauraciones de dientes tratados endodontológicamente con una inlay. Ahorita en la gráfica pasada, hace unas diapositivas, veíamos una gráfica donde se veía el efecto de cuña que produce en un diente tratado endodontológicamente. Colocar un inlay en una restauración tratada endodontológicamente es condenarlo a que se fracture más tarde. Obligatoriamente en diente posterior debemos hacer mínimo uno onlay cuando tenemos pérdida de una cúspide o pérdida de una cresta marginal mínimo. ¿Cómo hacemos las incrustaciones? Podemos hacerlas totalmente cerámicas, totalmente de resina, con cerómeros. Hay infinidad de materiales que se prestan para esto. O podemos hacerlas, como hacíamos en las épocas pasadas, totalmente metálica. Esta la traigo como referencia de cómo se hace una restauración metálica. Yo no considero adecuado, esta diapositiva la encontré hace mucho rato, no considero adecuado hacer una restauración metálica en oro en un diente estético. Ya no es pensado. Pero la traigo como referencia para que veamos cómo es la cobertura de las cúspides y cómo se debe sellar adecuadamente una restauración metálica. Otra restauración indirecta sería un poste colado, que no es más que la preparación del canal, diseño de la restauración con resina acrílica, preparación, ajuste, tallado y dejar listo todo para enviar al laboratorio. El laboratorio nos devuelve el poste en oro y el oro es colocado cementado para luego realizarla con una convencional. Nótese que tenemos por lo menos 2 milímetros de efecto férula, tanto en la preparación con muñón como en la corona. Por debajo de esto tenemos 2 milímetros exactos que son los que me brindan mínimo resistencia para que el diente no se me vaya a fracturar. Bueno, vamos al tercer punto, que corresponde a la selección del diente. Yo dividí esto en 3 tipos porque luego de la lesión importante hay un sobrepaso de la posibilidad de restaurar. Entonces no lo considero adecuado traerlo a hacer ninguna selección de diente tratado endodontológicamente porque es un diente que está condenado a ser extraído y en determinado caso hacer una prótesis fija o una prótesis sobre implante que restaure esto. Entonces únicamente con lesión mínima que es parte de una pequeña porción del diente perdida, una lesión moderada que involucre una parte suficiente del diente y una lesión importante o ya una destrucción grande del remanente dental. Bueno, vamos a iniciar con la lesión mínima en el diente anterior. ¿Qué encontramos en esto? La condición del diente tiene una pérdida moderada. ¿Qué implica esto? Que únicamente se ha perdido la entrada del canal y un poco de la cresta singular o la cresta marginal del diente. El largo del diente es suficiente, el grosor de las paredes es mayor de 1 milímetro y la cresta singular se encuentra intacta, 1 o 2. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de dientes? Eliminamos los socavados, los rellenamos con ionómero de vidrio y hacemos una preparación clásica de black para restaurar el diente. Hasta ahí no tiene ningún problema. Vean un ejemplo. Diente tratado endodontológicamente, la cantidad de remanente dental que encontramos en las 2 crestas marginales es adecuado. Miren que las 2 crestas marginales o singulares están completas. Veamos un caso que me proporcionó un colega. Aquí tenemos un diente que sufrió un trauma y el paciente nunca se enteró nada hasta que comenzó a tener cambios de color. El análisis se le encontró que había necrosis pulpar, se le hizo el tratamiento endodontico completo. Miren el caso cómo llegó con su oscurecimiento. Hay una zona más con pérdida de la translucidez en la parte cervical. Se hizo una técnica de aclaramiento no vital y luego se hizo la restauración donde el efecto fue bastante bueno. En el diente posterior, con una lesión mínima, hay más o menos lo mismo. Hay una pérdida moderada y el caso implicó un acceso cameral mínimo nada más. No es lo común, pero sería lo ideal. Las 2 crestas marginales están intactas y no hay restauraciones de ningún tipo proximales, ni siquiera restauraciones en túnel, sino totalmente sano. ¿Qué hacemos para solucionar este caso? Pues eliminamos los socavados con ionómero,
si hacemos una preparación conservadora clásica y se hace una obturación adhesiva convencional. Miren que yo daba como opciones la amalgama, pero yo considero hoy en día que lo que se hace en todo este tipo de restauraciones es aprovechar los que nos regaló Bonocor. Recuerden que en 1955 Michael Bonocor encontró la adhesión a la estructura dental. Esto permite que todas las paredes del diente se agarren entre sí y me permitan soportar mejor las fuerzas de resistencia que estamos haciendo. Entonces, aprovechemos lo que nos han dado. Hagamos grabado ácido, hagamos restauraciones adhesivas y dejemos el molar con mínima pérdida dental restaurado con una restauración tipo composite. Aquí vemos el caso de una restauración que tiene acceso endodóntico mínimo. Hacemos una preparación. Yo considero que no se haga hoy en día amalgama. La traigo como referencia. Aquí vemos el mínimo, que tenemos crestas marginales muy fuertes. Este es un diente que prácticamente puede pasar de largo a hacer una restauración convencional. No tenemos que pensar en hacer online ni nada porque el diente está sólido. Tú este diente, tu criterio te dice que está bien, que está sano, que lo podemos restaurar adecuadamente con resina. Ahí va como queda y es un caso que puede permanecer durante mucho tiempo sin problema. Vamos con la lesión moderada. De aquí en adelante es muy importante colocar la balanza que yo puse al principio. Hago resina, hago resina o hago restauración, o me voy hacia el otro lado y voy a hacer poste prefabricado o poste colado. Entonces, ¿qué pensamos? Hay una pérdida moderada severa, o sea que ya perdí parte del diente, perdí la entrada de la cámara pulpar y además perdí un poco de la cresta marginal de uno o dos lados. Si es poco, yo podría pensar que de pronto podríamos hacer tratamientos convencionales. Vamos a ver. El remanente dental es corto. O sea, tengo poca estructura dental remanente. Hay menos del 50% de la corona. Oh, se me van sumando. El grosor de las paredes es igual a 1 en todo el radio. Se va sumando más aún. Y la preparación es muy cónica. Si yo considero que no es un diente estratégico, por lo menos que no sea un central, que sea un diente pequeño, que no tiene cargas, que la oclusión me ayude, yo puedo pensar de pronto en realizar una restauración convencional. Hacemos una preparación modificada, hacemos un bisel grande, amarramos todo el diente con la restauración adhesiva y valoramos muy cuidadosamente este caso. No podemos enseguida, nada más porque el diente anterior, irnos a hacer un poste colado o hacer una restauración con resina. Debemos buscar que esto, que el mismo criterio que yo tengo y que la balanza me diga voy hacia aquí. De esta manera vamos a tener un pronóstico adecuado. En cuanto al diente, una diapositiva de un diente que definitivamente lo tuvimos que pasar hacia restauración con perno prefabricado y un muñón en resina. Bien. En el diente posterior con lesión moderada, encontramos que hay una... Retrasándome, por favor. Correcto. En el diente posterior con lesión moderada, hay pérdida moderada severa. Miren la cantidad de tejido que se pierde. Yo considero que cuando hay menos del 50% del remanente dental en diente posterior y que las paredes estén igual o menor de 1 milímetro en todo el radio y que la proporción sea muy cónica, igual que lo vimos con el diente anterior, hacemos una restauración adhesiva pero con protección a las cúspides, obligatoriamente. Todo diente posterior que tenga mínimo pérdida de una cresta marginal debe ir directamente direccionado hacia realizarle protección a las cúspides. Que hagamos una incrustación, que hagamos una corona, es obligatorio. Y la valoración debe ser muy cuidadosa, porque muchas veces no es posible restaurar con un poste prefabricado, sino con un poste colado, de acuerdo a la cantidad de estructura dental perdida. Aquí vemos lo que les hablaba hace un rato, la misma gráfica nos muestra que las fuerzas que se aplican en un diente sano no son lo mismo que en un diente tratado endodónticamente, porque el acceso cameral ya ha violado todo el sellado que traía original el diente. Este es un diente que definitivamente tenemos que pensar en hacer una protección a las cúspides. En cuanto a la lesión importante del diente, he unificado los criterios para el trabajo del diente anterior y diente posterior en cuanto a la destrucción coronal. Si tenemos una destrucción severa de la corona que implica que hay mayor del 60% de la corona perdido, yo considero que debe pasarse de una vez a poste prefabricado o poste colado.
cuando el grosor de las paredes es menor a 1 milímetro en todo el diámetro y la altura de las paredes es menor de 1 milímetro, siempre utilizamos poste y núcleo, ya sea prefabricado o colado. Obligatoriamente hacer efecto férula. Ya en este momento el diente está tan debilitado que precisa del abrazamiento de la férula para que más tarde esté adecuada la restauración. Y si no tenemos posibilidad de hacer el efecto férula, ir hacia la extrusión ortodóntica, extrusión quirúrgica, o en el caso peor, pasarlo hacia el cuarto nivel, donde sería exodoncia y colocación de un implante. En este momento nosotros definimos qué vamos a hacer con el diente definitivamente. Veamos unos casitos. Aquí tiene un diente posterior con pérdida moderada severa, yo creo que más severa. Vemos una pérdida de toda la cresta marginal mesial, hay destrucción de la pared vestibular y lingual del molar. Se hace una toma de impresión para núcleo, se prepara el núcleo y se deja el efecto férula abrazándolo. Si vemos aquí, hay una campana que abraza todo el diente. Aquí vemos otro caso donde hacemos la preparación, se abraza todo el diente de aquí en adelante, todo esto es una abrazadera, hace un bisel externo y un bisel interno. Se prueba, miren la cantidad de tejido que es el que me va a soportar realmente esto, es el efecto férula del diente. Y aquí vemos nuevamente otra imagen donde muestra la ubicación adecuada del efecto férula. Bueno, luego de todo esto que he expuesto, voy a hacer unas ligeras conclusiones. Primero, yo recuerdo cuando estudiaba en pregrado y después cuando estuve en el posgrado en la UNAM, que Chillingworth, cuando nosotros iniciamos la preparación dental, Chillingworth decía que es factor importante la preservación de la estructura dental en preparaciones dentales. Yo la traigo y lo mantengo. La preparación de la estructura coronaria y radicular en un diente tratado endodónticamente es absolutamente deseable. Es para mí obligatoria. Yo no voy a quitar diente porque sí. Yo le pido a mi endodoncista, hazme lo suficiente y necesario para que este diente no se debilite. Porque en la medida que yo voy quitando remanente dental, voy aumentando la cantidad, o sea, el porcentaje de pérdida de la resistencia a la fractura y aumentando la posibilidad de fractura. Entonces, hagamos igual que hizo Chillingworth. Busquemos preservación de la estructura dental con el fin de que más tarde no se nos fracture nuestro diente. El segundo punto en las conclusiones. Los dientes anteriores con pérdida mínima de estructura dental puede ser restaurado en forma conservadora por medio de restauraciones adhesivas. Esto fue un vuelco que yo di en mi vida. Ya yo tengo más de 10 o 12 años trabajando restauraciones conservadoras de dientes anteriores. Nuestros estudios y nuestro tiempo de estar leyendo y profundizando en esto me dicta que sí se puede. Si la preparación endodóntica es pequeña y la cantidad de tejido dental es pobre, podemos restaurar adhesivamente el diente sin ningún problema. Los dientes anteriores. Los dientes posteriores es una situación diferente. Los dientes posteriores con tratamiento endodóntico deben recibir mínimo una restauración que proteja las cúspides. Solo cuando tenemos demasiado volumen, yo me arriesgo a realizarla sin protección a las cúspides. Por norma, con una sola de las crestas marginales que esté, yo me voy a hacer la restauración con protección a las cúspides. ¿Qué implica esto? Hacer una incrustación online, o sea, que proteja las cúspides, o una corona. Otra conclusión importante. Las restauraciones adhesivas, a pesar de lo que se piensa, algunas veces permiten obviar la necesidad de cobertura de cúspide. Esto es a veces debatible. Yo hice un estudio en donde encontramos, y es un estudio que no tiene nada que ver con restauración de dientes tratados endodónticamente, pero que tiene que ver cómo se comporta el material. Yo hice un estudio donde analizamos quién era más resistente a la compresión, una resina o una amalgama. Entonces en el estudio tomamos muestras, hicimos cilindros de resina, hicimos cilindros de amalgama. Y créanmelo, que se fracturaba con mayor fuerza, necesitábamos mayor fuerza para fracturar una resina que una amalgama. La amalgama, una vez era sometida a la fuerza en la máquina universal, llegaba a un punto donde no cedía más y se fracturaba. La resina, de manera inesperada, y nosotros nos sorprendimos mucho en el estudio, iba aumentando, y me acuerdo que las cargas eran aproximadamente de 150, 140 para la amalgama, llegábamos en los valores de 180, 200, 220 para la resina, y ella explotaba. Entonces yo me quedé pensando y dije, me pusimos unos lentes y nos acercamos a la máquina a ver qué era lo que pasaba. Pues resulta que la resina, como es un material plástico, se comprime sobre sí.
Entonces, al comprimirse sobre sí, va resistiendo más y más fuerza porque ella absorbe una parte de la energía que le estamos aplicando y se revienta. Entonces, pero si esto lo traspolamos a la clínica, nos vamos a dar cuenta que la resina siempre va a actuar como un material plástico que es. Y al someter las fuerzas a cargas, ella se va a agarrar sobre sí, se va a enroscar, se va a flexar sobre sí y se va a despegar de las paredes que lo soportan, produciendo microfiltración o incluso produciendo más tarde que la restauración quede suelta y me actúe como una cuña. Por eso, en dientes posteriores, las restauraciones adhesivas para mí se manejan con mucho cuidado. Solo cuando tengo demasiada cantidad de remanente puedo hacer restauración adhesiva en dientes posteriores. En dientes anteriores es definitivo que no hay ningún problema. Otro punto importante, y cuando estábamos en los años 70, 80, estudiamos que el perno era necesario para retener la restauración, para retener el muñón. Pues no, el perno no actúa reforzando nada. Él actúa únicamente para retener la restauración o para retener el muñón. En los años 80 y 90 nosotros decíamos, hay que hacer perno y muñón porque si no, no es resistente a la corona. Pues esto ya se cambió y ya definitivamente no tenemos que hacer perno y muñón siempre que queramos aumentar la resistencia del diente. El perno se hace únicamente para poder soportar cuando tenemos una deficiencia de remanente y nosotros necesitamos agarrarnos de él para que se retenga y podamos darle la forma para recibir una corona. Quizá el punto más importante de todo, y lo dejé de último por eso, es en el momento de rehabilitar, cada caso debe analizarse individualmente. No hay una fórmula para analizar el tratamiento restaurador. Y aquí pondría en palabras gigantes que el criterio propio es el que me dicta la medida a tomar en cada caso. O sea, yo tengo que analizar, y la balanza que yo puse al principio es muy importante, poder evaluar qué hacer en determinadas circunstancias. Desafortunadamente el criterio lo logra uno con los éxitos y los fracasos, leyendo mucho, analizando mucho las cosas, pero quien le dicta a uno a largo plazo es la práctica, y la práctica requiere a veces de fracasos. Entonces, busquemos siempre evaluar adecuadamente para que tengamos todos los posibles éxitos en restauración de dientes tratados endodonticamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Vargas. Le saluda aquí desde Argentina Nicolás Sótola, compañero de Lucas Beric en Coltel Latinoamérica. Le quiero felicitar y agradecer por tan bonita conferencia y tan claros conceptos y recomendaciones clínicas para nuestra comunidad odontológica. Ha sido muy valorada, tenemos muchas preguntas y una muy buena audiencia aquí en nuestro sistema de GoToWebinar, también en la transmisión que se está haciendo simultánea en Facebook. Así que muchísimas gracias por la bonita conferencia y por su predisposición y por su confianza hacia Colten. Muchísimas gracias también. Antes de pasar a las preguntas y respuestas que va a liderar mi compañero Lucas, él le va a ir haciendo las preguntas, le pedimos que deje el micrófono abierto para poder contestarlas a medida que vayan entrando. Le pido un minuto de tiempo para pasar un anuncio a la audiencia de las conferencias que nos quedan durante esta semana. Y luego ya retoma Lucas para saludarlo y para trabajar junto a usted en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Genial. Y a través suyo, doctor, me gustaría también agradecer a la Universidad Metropolitana por haber participado en este 7º Colten Sculiforum por primera vez desde Barranquilla, y también al equipo de Ultradental, nuestro distribuidor en Colombia, con el gran apoyo que nos ha dado Yuranis, Angélica y también Adriana en esta organización. Así que muchas gracias a todos por allí en Colombia y muchos saludos. Después del anuncio ya retoma Lucas Beric. Saludos. Vamos a invitarlos, estimada audiencia, estimados idontonautas, como les suele llamar nuestro querido amigo Héctor. Vamos a continuar esta semana de conferencias el día de hoy. Esta tarde tenemos nuevamente una doble sesión, y esa doble sesión nos lleva hacia Bolivia, donde estaremos trabajando con la Universidad Nacional Siglo XX, y el doctor José Artieda, endodoncista y querido amigo, estará trabajando con preparaciones biomecánicas y obturaciones tridimensionales, eficacia y predictibilidad. Esa conferencia hoy en la tarde es a las 4 horas de Centroamérica, 5 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, a las 6 horas de Bolivia, Paraguay y Venezuela, y a las 7 en nuestro sur, aquí en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Y para concluir
este séptimo IFORUM el día viernes 13 en la mañana, desde la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. El doctor Gustavo Bernaza nos hablará de odontología 4.0, sistemas analógicos y digitales. Su conferencia va a ser en el horario matutino, 9 horas de Centroamérica, a las 10 de la mañana de México, Colombia, Ecuador y Perú, 11 de la mañana Venezuela, Bolivia y Paraguay, y 12 del mediodía para Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Todos estos horarios y la inscripción, como siempre, están en todas las comunicaciones que les hemos ido enviando, y también lo pueden encontrar en el aula virtual de Inteligencia Dental para hacer su inscripción. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Los dejo con mi compañero y amigo Lucas Beric para liderar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Vargas, y muchos saludos allí a Colombia. Gracias, muy amable también para ti. Un abrazo. Gracias, saludos. Perfecto, gracias Nico. Me subo a tu agradecimiento y a tus saludos a la Universidad Metropolitana y a sus autoridades que nos permitieron y abrieron las puertas para poder llevar la universidad, lo que se hace, ¿sí? Y con un exponente de la talla del doctor Vargas, a toda Latinoamérica, a toda Iberoamérica, y también saludar a nuestro equipo que está ahí firme, bien ahí firme corriendo para que todo salga como está saliendo. Tenemos muchos saludos, doctor, le vamos a hacer llegar luego todas las preguntas, porque sé que son muchas y no vamos a poder leerlas todas al aire, pero nuestro compromiso con usted y con la audiencia es hacerle llegar a usted todas las preguntas y los saludos, porque hay muchísimos, muy variados y de todo realmente el continente. Tenemos saludos entre la audiencia de profesores amigos a quienes les enviamos un abrazo, como la doctora Ángela María Villegas, una muy querida amiga de Cali, escuchando. Muchos saludos de Colombia también, muchísima gente de Colombia conectada, lo mismo de México, de Chile, de Costa Rica, de Nicaragua, ¿sí? El país de los lagos y los volcanes, nos dicen aquí, y es muy cierto. Ecuador, República Dominicana, Paraguay, podemos estar mencionando a todos ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos. Si le parece, doctor, comenzamos con la primera de las preguntas. Nada, con mucho gusto. Perfecto. La doctora Karen Castaño, ¿qué se hace en el caso donde la raíz es muy curva en el tercio medio y se necesita realizar un núcleo, pero por fuerzas tampoco se puede utilizar un poste de fibra de vidrio? ¿Qué haría en ese caso, sabiendo que la fractura es de un 80%? Caramba, es una situación, yo diría que complicada. Dientes que tienen pérdida severa y no pueden recibir un poste de cualquier tipo, yo pensaría en variar el tratamiento de restaurarlo endodónticamente. Pensaría en la colocación de un implante, porque me está poniendo en una situación que yo sé que prontamente voy a tener fracaso, y el fracaso me puede conducir a un efecto negativo a la hora de la colocación del implante. Hacer actos heroicos, a veces no es lo ideal. Yo, si no tengo suficientes cosas colocadas en la balanza que habla ahorita y prever que voy a tener un éxito, yo prefiero a veces pasar hacia otro tipo de tratamiento. Si no puedo tener suficiente preparación dentro del canal para colocar un poste, prácticamente estoy haciendo que la misma fuerza de la corona sea mayor y me actúe como una palanca de primer género que me va a fracturar el diente. Entonces yo preferiría en ese caso buscar con esa pérdida de estructura dental del 80% una opción diferente a hacer restauración de diente con perno o con corona. Perfecto, muy claro el concepto, muy clara la respuesta también, muchas gracias. También saludos hasta Bolivia, a la gente de La Paz que está conectada, la gente de Cochabamba, de Santa Cruz, la gente de Gedesa, nuestro socio en Bolivia, que tiene abierto aulas y puntos donde se está transmitiendo esta conferencia para docentes, estudiantes y odontólogos en general. Así que hay mucha gente conectada realmente en este momento y que nos está siguiendo. ¿Sí? Y saludos muy especiales de nuestra parte a nuestra querida amiga Angélica McNewlen, que nos está escuchando desde Cuyahoga Falls, en Ohio, en Estados Unidos. Vamos con la próxima pregunta. El doctor Antonio Díaz Guzmán. Buen día, doctor, excelente conferencia. Y la pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo para que una corona agarre tejido radicular para el efecto férula? Gracias y saludos desde Puebla, México. Correcto. Es muy sencillo. 2 milímetros es lo mínimo. Algunos autores
hablan de menos de 2 milímetros, pero los estudios, que es la única manera de poder soportarlo, dicen que 2 milímetros es lo mínimo para que el efecto férula funcione adecuadamente. Hay varios autores que se bajan y lo ponen a 1 milímetro, pero con un porcentaje mayor de descementación de la corona o de cementación del núcleo. Entonces, por norma, se deben dejar 2 mínimos. Si no tenemos, pues debemos prever la posibilidad de hacer una extrusión ortodóntica o un alargamiento coronal, que es un procedimiento muy sencillo, de rápida evolución, y que en menos de 2 meses tenemos el diente con el efecto suficiente para que me soporte. Recuerdo que el efecto férula me brinda pronóstico adecuado a largo plazo. El no tener efecto férula completo me va a producir que la balanza se me vaya hacia el lado de la pérdida. Perfecto, muy claro, muy claro. Seguimos adelante y me tomo un segundito antes de continuar con la próxima pregunta para volver a invitar a nuestros queridos odontonautas que están conectados. En el día de hoy, en la tarde, nos vamos por esta magia de la tecnología de Barranquilla, de la hermosa ciudad de Barranquilla, a la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde el doctor José Artieda va a hablar sobre preparaciones biomecánicas y obturaciones tridimensionales, eficacia y predictibilidad. Esto va a ser, como dijo mi amigo Nicolás, a las 19 horas de Chile, Brasil y Argentina, 18 horas de Venezuela, Bolivia y Paraguay, 17 horas para México, Ecuador, Perú, Colombia, 16 horas para Centroamérica. Seguimos avanzando, luego el día del viernes por la mañana, mediodía para el sur, por la mañana, el día viernes, va a hablar el doctor Gustavo Bernaza con odontología 4.0, sistemas analógicos y digitales. Esto va a ser a las 12 horas del mediodía en Brasil, Chile y Argentina y Uruguay, a las 16 horas, perdón, a las 10 horas de México, Colombia, Perú y Ecuador, a las 9 horas de Centroamérica. Y seguimos así. De cualquier forma, en la invitación que ustedes reciben, ahí tienen un mapa con los horarios para cada uno de los países. Vamos a la próxima pregunta, sin más preámbulos. La doctora Graciela Contreras. Doctor, ¿con qué fresa recorta el poste de fibra de vidrio? ¿Con qué fresa recorta el poste? Pues no, eso no tiene ninguna indicación. Una fresa troncocónica de diamante, tallado normal, o sea, convencional. Y es que yo... Una vez hago la restauración, yo siempre por norma dejo el poste un poco más grande y lo preparo con una fresa convencional de diamante, grano mediano, y luego después refilo y la pulo con un diamante fino, esos aro rojo o aro blanco en el caso que tenga. No hay una indicación específica para preparar el poste. Se puede preparar con una fresa convencional. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, muy clara la respuesta. Vamos a intercalar con algunas preguntas que nos llegan desde Facebook, desde las redes sociales, que también tenemos muchísima gente conectada a través de las redes sociales. La doctora Susi Sar, buen día, doctor. ¿Recomendaría reconstruir el muñón con una resina tipo bulk? La verdad es que no hay ningún problema. Los materiales de complementación, inclusive los que yo utilizo frecuentemente, cuando hago complementaciones, utilizo resina tipo bulk. Es que es mucho más fácil, aunque no utilizo trato de no llenar todo, porque la situación me ayuda a que no sea necesario llenarlo todo. Tengo buena visibilidad, tengo buen acceso, entonces voy llenando poco a poco para garantizar la fotopolimerización adecuada, y utilizo cualquier tipo de resina. La bulk es una resina que es adecuada para eso. Perfecto, muchísimas gracias. Luego seguimos, también desde Facebook, el doctor César Alvarado. Buen día, doctor, muy interesante su conferencia. Además de saludarlo y felicitarlo, le pregunta, respecto a su estudio sobre compresión de resina versus amalgama, ¿se puede conseguir en algún lugar? Está pidiendo alguna cita bibliográfica donde poder recurrir a ese estudio. Bueno, dile que con mucho gusto me escriba. Si quiere yo, por intermedio de alguna manera, le hago llegar mi correo electrónico y yo se lo hago pasar. Nuestro compromiso con usted, doctor, es hacerle llegar a usted todas estas preguntas para que usted, en la medida de su tiempo y disponibilidad, pueda ir respondiendo. Con mucho gusto yo se lo hago llegar. Perfecto. El doctor Oscar García. Doctor, ¿cuál es su criterio de restauración de la corona por la pérdida de sustancia de la porción radicular? ¿Hasta dónde podemos restaurar? No entiendo la pregunta. Repítemela, por favor.
Doctor, ¿cuál es su criterio de restauración de una corona ante una pérdida de sustancia de la porción radicular? ¿Hasta dónde podemos restaurar? Ok, correcto, ahora sí más o menos te entiendo. Entiendo que el diente ha perdido mucha estructura dental y que además tiene involucrado algo de la raíz en el proceso de fractura o por caries. Entonces, inicialmente hago un análisis radiográfico y evalúo la cantidad de remanente radicular que está. Si yo tengo suficiente raíz para hacer un alargamiento, si tengo suficiente raíz para hacer una extrusión ortodóntica, pues debo tratar obligadamente llevar esa raíz hacia afuera con el fin de que yo pueda sellar más tarde. Recuerdo que el éxito de todos nuestros tratamientos es un adecuado sellado de la corona. Si está subgingival y trato de restaurarlo, puedo hacer cosas muy lindas, pero no voy a tener una visibilidad 100% ni un dominio de esa zona. ¿Qué me lo brinda? El poder hacer una extrusión o hacer un alargamiento de corona clínica con su respectiva osteotomía. Perfecto, muchas gracias, doctor. La doctora Lisette Gutiérrez lo felicita y suscribe su frase sobre actos heroicos sin resultados predecibles. Dice que tiene toda la razón en sus conceptos y le agradece. Seguimos con la doctora Gabriela Jurado. Aquí nos volvemos al GoToMeeting. La doctora Gabriela Jurado pregunta, entonces, si el diente necesita un inlay, ¿usted cómo recomienda restaurarlo? ¿Sería mejor, en dado caso, convertirla en onlay para evitar hacer una corona? Bueno, definitivamente, la colocación de un inlay, si hace un inlay metálico, o se hace un inlay cerámico, o se hace un inlay adhesivo, más tarde, más temprano, como yo comenté, y como el estudio que se hizo, podemos entender que esto actúa como un efecto de cuña en el diente tratado endodónticamente. Un diente que no es tratado endodónticamente podemos restaurarlo de la manera que queramos, pero un diente tratado endodónticamente, hay que dejar claro y visualizar de una vez. Yo trato de visualizar esto. Cuando yo hago un tratamiento endodóntico, yo me sitúo en las dos paredes vestibulares lingual o vestibular palatina. Estoy haciendo un efecto de cuña increíble, y si yo coloco una inlay, cualquier fuerza mínima masticatora que rompa la adhesión va a llevar a producir un efecto de cuña que todos conocemos. El efecto de cuña, ¿qué me dice? Voy a producir una fractura, porque las dos paredes están divergentes y lo que hacen es que van a abrir. Entonces, si yo puedo garantizar, y si de alguna manera existiera la posibilidad de saber que mi fractura va a ser coronal, pues yo no me preocupo. Pero como yo no tengo la posibilidad de tomar la ruleta y decir que me va a salir un número, sino que me va a salir el que la ruleta quiere, no voy a jugar con la ruleta y en vez de tener una inlay, obligatoriamente en dientes posteriores hago una onlay. Eso me garantiza mi tranquilidad. Yo puedo dormir, puedo llegar a la almohada y cerrar los ojos con ningún problema, porque sé que eso no me va a conducir a ningún fracaso. Muy bien, muy claro. La doctora Gabriela Hernández, bueno, creo que esta pregunta ya fue contestada a lo largo de la conferencia y también en alguna otra pregunta, pero ella saluda desde Glenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, y pregunta, ¿cuáles son los criterios para elegir reconstruir un diente posterior solamente con resina y qué pronóstico tiene a largo plazo? Bueno, eso ya, como ya misma lo dijo, si tengo suficiente volumen de remanente dental, ¿qué quiere decir en un diente posterior? Que tengo las dos crestas marginales intactas, que tengo las dos superficies vestibular y palatina o lingual, de un volumen adecuado, que la apertura cameral es poca, que no tengo un socavado durante la apertura cameral, que no tengo ningún tipo de lesión escariosa en ese diente, pues puedo restaurarlo sin ningún problema. De elección en este momento, composite, buen grabado. Una cosa importante y que pronto puedo añadir en este momento, algo que pronto quedó pendiente, en dientes anteriores, los cuales son, se les hace apertura cameral para blanqueamiento o para aclaramiento porque el diente fue golpeado, yo prefiero no siempre hacer grabado ácido completo de toda la cámara pulpar. Hago una colocación de un sellante de la entrada del conducto con un fosfato que es bastante bueno, y hago una preparación, con ionómero de vidrio posterior a este, de un color bastante blanco, y grabo únicamente la parte más superficial que no es posible, que no necesite más tarde el tener que aclarar. ¿Por qué? Porque los dientes con tratamiento endodóntico tienden a largo plazo a oscurecerse per se. Entonces, si yo cojo y hago un grabado ácido completo de toda la dentina, cuando voy a tratar de aclararlo, no se va a poder lograr. Yo puedo con mucho cuidado retirar un ionómero blanco, con mucho cuidado, y hacer un aclaramiento. En cambio, cuando yo grabo y ese sistema de unión se une a la dentina,
es totalmente reactivo a los aclaramientos, aún con el más fuerte de porcentaje de peróxido de calamida o peróxido de hidrógeno muy fuerte, no voy a poder aclararlo y voy a tener que de pronto pasar el diente para lograr un efecto estético a una corona. Perfecto, muy claro, doctor. Seguimos adelante. La doctora Lina María Benavides le consulta cuántos milímetros de gutapercha debe quedar para un poste prefabricado en fibra de vidrio, o si solo se desobtura totalmente y se le toma la medición de canal y poste. Bueno, no, los libros dicen, y yo no soy endodoncista, pero por norma tengo ese manejo, que debemos dejar un mínimo de 3 a 4 milímetros. Haciendo otra manera de enfocarlo, yo dejo 2/3, un poquito más de 2/3 de la corona, deben estar desobturados, dependiendo del tamaño de la raíz. Obviamente, si tenemos una raíz muy corta, pues tenemos que llevarlo al mínimo, que puede ser 3. Pero si tengo una corona más larga, de pronto puedo quedarme en 4 o 5, dependiendo de esto. Para poste prefabricado, hago esa estructuración. Y la estructuración es estándar. Yo estructuro para poste colado, para poste prefabricado de la misma manera. Dejo mínimo 3, y en la medida que voy teniendo coronas raíces más largas, perdón, voy dejando mayor cantidad, porque la proporción me lo ayuda. Lo que sí es importante es no hacer menos del largo de la corona de desobturación. Si tengo una corona que mide 11 milímetros, debo tener un poco más para que el efecto de palanca no me brinde la posibilidad de fractura. Perfecto, muy claro. Seguimos adelante. Hay muchísimas preguntas. Sé que no vamos a poder llegar con todas. Además, yo sé, doctor, que sabemos que tiene unos compromisos. Así que vamos a leer, si le parece, 2, 3 preguntas más. Y luego el compromiso de nosotros es hacerle llegar todas las preguntas para que usted con tiempo las vaya viendo en los momentos que tenga disponibles. ¿Le parece? Perfecto. 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 El doctor Miguel Carrasco, buenos días, saludos desde Oaxaca, excelente ponencia. Dependiendo de las fuerzas oclusales, así se determina el tipo de poste a utilizar, metálico o prefabricado, le consulta. Correcto. Las fuerzas oclusales son un factor importante, y un saludo especial a Oaxaca, a quien aprecio y quiero mucho, una tierra que conozco. De acuerdo a las fuerzas oclusales me indica muchas veces qué tipo de poste realizar. Ejemplo, un paciente bruxista, pues obligatoriamente tengo que hacer poste colado y corona. Inclusive, si yo sé que es bruxista, no hago la corona convencional metal cerámica, sino que la hago con mordientes o parte oclusal metálica, porque sé que es un paciente que me va a atacar esta superficie de porcelana. Y el acople con metal es mucho más fácil y más predecible que con porcelana. Cuando tengo restauraciones que ocluyen contra porcelana, debo obligatoriamente hacer poste colado porque voy a reforzarlo. Cuando tengo restauraciones que ocluyen contra prótesis total o contra prótesis removible, pues puedo tomarme la libertad de ser un poco más laxo en esta preparación y puedo hacer postes prefabricados, lo que yo considero que son menos retentivos que los postes colados. Perfecto, muchas gracias. Aprovechando también para invitar a todos los odontonautas a que visiten el canal de YouTube que tenemos, youtube.com/Coltene Latinoamérica, en donde van a poder encontrar todas las conferencias que hemos realizado en el marco de los e-forums, en las 6 ediciones anteriores. Todas las conferencias están ahí grabadas y montadas para que puedan verla de forma gratis y las veces que sean necesarias, una verdadera biblioteca de consulta permanente, y comentarles que muy pronto las conferencias de este e-forum, inclusive la del doctor Vargas, que estamos actualmente disfrutando, van a estar muy pronto también en el mismo canal, youtube.com/Coltene Latinoamérica. Ahí estamos montando todas las conferencias, las que ya hicimos y las que estamos haciendo y las que vamos a hacer seguramente. Vamos con las preguntas. Bueno, esta nos llega desde Facebook, la doctora Tita Calderón. Hola, buenos días. Para evitar una filtración en un diente con tratamiento de conductos y solo quiero realizar una restauración porque tengo suficiente tejido, ¿cómo logro un mejor sellado? Bueno, definitivamente, y regreso a parte de la charla que dicté, Michael Onokor nos dio la opción de eliminar cualquier tipo de microfiltración. Él nos enseñó que el grabado ácido, acompañado de un sistema adhesivo y por intermedio de las uniones,
que nos regalan los polímeros, el grabado ácido crea unas microcavernas, las cuales permiten que un material resinoso fluido ingrese a ellos. Al ser curado o fotocurado, se polimerizan y se unen más tarde con otros polímeros que están compuestos en el material de restauración, el cual prácticamente me elimina la posibilidad de microfiltración. Utilizar materiales no adhesivos no es que condicione, sino que predispone en cierto caso la posibilidad de microfiltración. Entonces, el mero uso de sistemas adhesivos me impide la microfiltración. Perfecto, siguen llegando saludos innumerables, doctor, realmente. Saludos desde Argentina, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde el sur en la Patagonia. Saludos desde Ecuador, saludos desde Costa Rica. Mucha gente conectada, realmente es global, toda Latinoamérica está conectada. Más amigos que nos acompañan desde el otro lado del océano, como es en España, Líbano. Hay muchísima gente conectada realmente. Vamos entonces con la próxima pregunta y la penúltima. La doctora Claudia Magalí Gómez Garay le dice: ¿la altura del efecto férula ideal es de 2 milímetros o con 1 milímetro en los 360 grados evita su expulsión? Saludos y genial la conferencia. Bueno, el uso de un efecto férula de 1 milímetro no me deja a mí particularmente contento. O sea, yo buscaría, si es posible, tratar por alguna circunstancia, como les he comentado, hacer un alargamiento coronal, eliminar un poquito del hueso que está de soporte y alargar un poquito más este diente para estar más tranquilo. Realmente con un efecto férula de 1 milímetro duermo, pero no duermo tranquilo. Para ponerlo como de manera de chanza o de broma, me voy a despertar por culpa de él. Entonces yo prefiero agarrarme un poco más para estar más tranquilo. Está clarísimo. Bueno, doctor, entonces, si me permite, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una última pregunta, pero en nombre de nuestro equipo de Colten Latinoamérica. Y la pregunta es la siguiente. Esta fue su primera experiencia participando como conferencista del Colten School Forum. Entonces, quería saber cómo se sintió, cuáles fueron cómo fue su experiencia y qué piensa usted de este programa de escuelas que tiene Colten implementado en Latinoamérica. Bueno, nuevamente voy a hacer una comparación. Me siento tan contento como cuando hace 2 días la Selección Colombia clasificó al Mundial. Estoy muy contento y me siento muy agradecido con ustedes por haberme invitado realmente. Ya yo tengo bastante rato trabajar con Colten y yo hace rato dicté una charla en Colten y les comento que yo soy usuario de Colten desde el año 1992, cuando llegando a la Universidad Nacional Autónoma de México a hacer mi especialidad, me acuerdo muy bien, el doctor Hirata nos regaló a cada uno un kit de siliconas de Colten y todos los sistemas que vean en el momento de cementación y todo. A partir de ahí he quedado casado y doy fe de eso con mis amigas de Colten, Yuranes y Angélica, las cuales me han estado acompañando. Inclusive yo he sido beneficiario de muchas cosas de Colten. Entonces, queda poco para decir lo contento que estoy y la comparación yo creo que es al lugar en este momento. Bueno, muchísimas gracias por su palabra, el sentimiento es mutuo, sabes Alfredo, lo cómodo que nos sentimos trabajando contigo durante todos estos años. Agradecer también a todo el equipo de Colten y Ultradental Colombia y especialmente la regional Costa, que sé que te tratan muy bien y tratan de que esta relación continúe por muchos años más. Sí. Amigos, de mi parte, invitarlos a la conferencia de esta tarde con el doctor José Artieda sobre preparaciones biomecánicas y obturaciones tridimensionales, ética y eficacia y predictibilidad. Y el día viernes por la mañana desde la Universidad de Buenos Aires con el doctor Gustavo Bernaza, Odontología 4.0, Sistemas Analógicos y Digitales, para dar cierre a este 7º Colten School Forum. De mi parte, de parte de Nicolás, de parte de todos nuestros equipos, de Julieta Parrado, de toda la gente de Inteligencia Dental también que nos apoyan, que nos acompañan, y de todos nuestros distribuidores, un agradecimiento muy grande a todos los amigos que nos acompañan en esta conferencia,
un saludo, un agradecimiento muy grande a la Universidad Metropolitana, a todas sus autoridades y pero muy especialmente a usted, doctor Alfredo Vargas, por haberse prestado y por haber participado con esta tan bonita y clara conferencia. Doctor, muchas gracias, muy agradecido. Igualmente, un abrazo. Diana, Héctor, con gusto pueden hacer el cierre cuando gusten. Nos estamos viendo por la tarde. A todos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Vargas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les recordamos que pueden acreditar su CADI ingresando a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí también podrán hacer, si es necesario, alguna modificación en sus datos de registro e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les recordamos que tendremos otra sesión a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de hoy por la tarde para que disfruten de la interesante conferencia que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.